Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación del libro ¿Quién es quién en la economía vasca?, edición 2022 y posterior jornada técnica. Soy Javier Miranda, soy el director general de la empresa Industria y Comunicación, empresa editora del periódico Empresa 21, quien es la cabecera que elabora este informe con el apoyo, con el patrocinio de Kutxabank. Y como cada año solo puedo dar las gracias con mucho cariño, porque esta es una casa muy importante para nuestra empresa, pero también para mí, para mi familia, a Manu Ardanza, presidente de la Bolsa de Bilbao, por la enorme hospitalidad de acogernos. Gracias, Manu. Hoy estamos aquí para hablar de economía, para hablar de empresa vasca, a partir de las cuentas de pérdidas y ganancias depositadas por las empresas en los registros mercantiles, y que cada año el periódico Empresa 21 retoma en este producto que se llama ¿Quién es quién en la empresa vasca?, y que intenta aportar una visión periodística contextualizada a la actividad económica del País Vasco a través de las cuentas de sus empresas. Junto a mí me acompañan Javier García Luruña, consejero delegado de Kutxabank, empresa patrocinadora del Quién es quién en la economía vasca. Muchísimas gracias, Javier, por vuestro apoyo, como siempre. Me acompaña también Guillermo Dorronsoro, advisor del Management Board de Zabala Innovation Europe, y quien siempre nos aporta, como gran experto que es en innovación y en empresa vasca, su comentario, su resumen, su valoración de las cifras y de los datos que ofrecemos en nuestro libro. A continuación, en la segunda parte de esta jornada, ofreceremos una visión sobre las posibilidades, sobre las alternativas financieras que tienen las empresas cara al enorme reto que se nos plantea, que tenemos delante, y que es continuar el impulso del fuerte rebote que vino después del año del confinamiento, pero sobre todo con seguridad y con certeza, dentro de un marco de incertidumbre muy alto, provocado siempre por circunstancias externas a las empresas, pero que en este caso pues están afectando mucho al estado de ánimo de las empresas. Me acompañarán, estarán aquí Hernando Lacalle, viceconsejero de Hacienda del Gobierno vasco. También me acompañará aquí Ignacio Martín Muñío, director de Tesorería y Mercado de Capitales de Kutxabank. Fernando Irigoyen, director del área de empresas de Kutxabank. Y finalmente Zenón Vázquez, director general del Cargi, Sociedad de Garantía Recíproca. Y los cuatro tendrán a bien darnos su expertise y sus conocimientos sobre lo que nos podemos preparar para, financieramente hablando, retomar esta tendencia que necesitamos remontar. Sin más, por favor, Manu, te rogaría que nos des unas palabras. Antes de nada, egun on guztiori, y muchas gracias a todos los que habéis acudido a este acto, que llevamos ya un par de años sin hacerlo, pero es el milagro de que Empresa 21 realmente hace una compilación de todos los resultados depositados en el registro mercantil de todas las sociedades, me parece que menos las no financieras, y realmente es un esfuerzo de transparencia y de termómetro de cómo va la economía vasca, que sirve, digamos, de benchmark, de referencia para que todos podamos ver, incluso empresa por empresa, cómo ha ido. El 2020, además, que es una fecha que es difícil de olvidar, no solo porque sea fácil recordar el 2020, sino también porque fue el año del COVID, que, como sabéis, se instaló el teletrabajo, se instalaron los ERES, fue un año muy duro. Sí es cierto que funcionó bastante bien el teletrabajo en las empresas que podían desarrollar su actividad a través del teletrabajo. Las que no pudieron tuvieron la desgracia de tener que cesar la actividad durante un tiempo largo. Y bueno, es una referencia más que el año que viene, como antes hemos comentado, antes de venir aquí Javier Miranda, pues podemos ver el 21, el 22, cuando salgan los resultados del 21 al 22 en Empresa 21, pues las diferencias que hay y cómo esperemos que la recuperación ha sido totalmente sólida y confirmada. Luego hemos tenido la guerra de Ucrania, hemos tenido de todo,
y como dice Fernando Irigoyen, pues ya nos hemos acostumbrado a vivir con la incertidumbre. Pero a pesar de todo, las cosas van razonablemente bien. Las entidades de crédito como Kutxabank también hacen un esfuerzo importante para ayudar a la economía. Y sin más, te doy la palabra a Javier Lurueña para que hagas tu presentación. Egunon guztioi. Bueno, un año más, Kutxabank colabora con Empresa 21 en la elaboración de la guía ¿Quién es quién en la economía vasca? Es un trabajo que nos resulta de especial utilidad, ya que ofrece un diagnóstico certero de la realidad económica de Euskadi a través de la información que aportan los registros mercantiles. Es normal que nos encontremos con opiniones, previsiones, digamos, que realmente no tienen una base de datos, digamos, para justificar esos escenarios cada vez un poquito más catastrofistas que estamos, digamos, leyendo, ¿no? Por eso creo que es importante, digamos, que nuestro juicio, nuestras opiniones y criterios estén basados en datos como los que nos ofrece la revista ¿Quién es quién en la economía vasca? El año al que se refiere este informe, 2020, decía Manu, fue uno de los más difíciles que recordamos. La incertidumbre, que ya existía previamente, se vio agravada por una crisis sanitaria de dimensiones completamente desconocidas hasta entonces, que golpeó con intensidad a la economía mundial y supuso un enorme coste en vidas humanas. Como consecuencia, las economías de nuestro entorno registraron desplomes históricos, en algunos casos desconocidos hasta la guerra civil. En Euskadi, el PIB se contrajo un 9,5% y se perdió el 8,1% del empleo generado, con lo que se rompió la tendencia del crecimiento anual sostenido que se había mantenido desde 2014. En el caso de la economía española, la contracción fue del 11%, equivalente a 130.000 millones en términos de producción. España fue uno de los países de toda la OCDE que más sufrió las consecuencias económicas de tratar de frenar el virus, junto con Gran Bretaña. El hundimiento sin precedentes del PIB, el incremento del paro, el elevado nivel de volatilidad de los mercados financieros, la significativa caída de la curva de tipos de interés, el impacto de las medidas de los gobiernos y los bancos centrales fueron factores que supusieron una auténtica prueba de resistencia para el sector financiero. Las previsiones para 2021 y 2022 eran de mejora gradual de la economía mundial favorecida por la vacunación generalizada de la población. Como conocen, en la segunda mitad del año pasado se inició un proceso inflacionario inesperado en el que el encarecimiento de los transportes marítimos le siguió la escalada del precio de las materias primas esenciales. La carestía de los precios eléctricos y de los carburantes está siendo otro de los aspectos más visibles de esta tendencia alcista. Por si todo ello fuera poco, la invasión de Ucrania ha motivado la interrupción abrupta del lento proceso de recuperación que estamos viviendo tras la pandemia. Este contexto está afectando a la economía vasca, que sin embargo tiene un mayor componente industrial y en un menor componente de servicios que la del resto del Estado. En cualquier caso, el conjunto de España y de Europa tiene una alta dependencia energética y la situación actual, sin duda, está afectando a la capacidad de abastecimiento de combustible a precios competitivos de los principales países europeos, lo que impacta directa e indirectamente en España y en Euskadi. Y diríamos, ¿y cómo están respondiendo frente a este contexto las empresas clientes de Kutxabank? Bueno, muchas están renovando y haciendo uso de las líneas de circulante para incrementar las reservas de almacén y asegurar así el aprovisionamiento de la materia prima. En cuanto a la financiación de proyectos de inversión, tras un arranque algo más optimista, sí que es verdad que la alta incertidumbre ha ralentizado en parte algunas de estas iniciativas. Aunque no es numeroso los casos que requieren nuevas carencias de pago de capital en la financiación concedida con los avales de ICO y el Cargi, también los estamos atendiendo. La verdad es que en el caso de Kutxabank no estamos notando un gran número de solicitudes para incrementar las carencias. Ante la subida de los tipos de interés, una demanda es la contratación de coberturas por derivados para limitar el coste de la financiación. Igualmente estamos percibiendo mayor interés por los productos que dan seguridad en el cobro a clientes por si subiera la morosidad, como son los seguros de crédito o el factoring asegurado. Y en este mundo digitalizado también detectamos mayor preocupación en las empresas para cubrir el riesgo de ciberseguridad con productos de seguro que puedan proteger su negocio de ciberataques. Pero una de las dudas recurrentes que percibimos en el tejido empresarial es la lentitud con la que se está canalizando la llegada
de los tan esperados fondos de recuperación europeos, los conocidos como ayudas Next Generation. Hasta el 31 de mayo se habían transferido a las comunidades autónomas 20.200 millones de euros, lo que supone algo menos del 30% de los 70.000 millones anunciados. De momento, una parte de este dinero ha tenido como destinatario la propia Administración. De ahí que la percepción de las empresas, sobre todo de las pymes, es que estos fondos no son para ellas, contrariamente a lo que se había anunciado. Los 70.000 millones de euros en subvenciones tienen que estar comprometidos antes de que acabe 2023. Es previsible o esperable que la segunda mitad de 2022 y todo 2023 serán de mucha actividad, tanto en lo que se refiere a la publicación de convocatorias como en la llegada de dinero a las empresas. Desde Kutxabank, nuestro papel está consistiendo en aportar información a las empresas a las que estamos ayudando a buscar las convocatorias que mejor se ajustan a sus necesidades. Porque hay que tener en cuenta que las convocatorias están saliendo con plazos de solicitudes muy cortos, con ayudas enfocadas a cuestiones muy concretas. Por todo ello, es importante conocer las convocatorias antes de que se abran los plazos de solicitud para preparar con tiempo la documentación necesaria. La plataforma online kutxabanknext.eus está respondiendo a esta necesidad, ya que selecciona las licitaciones y ayudas que mejor se ajustan al perfil de cada empresa, indica su probabilidad de éxito y les avisa de cuándo se publican nuevas ayudas. Otra de las necesidades que plantean las empresas es también, responder a la financiación complementaria a estos fondos. Es un hecho que, en general, los fondos Next no van a cubrir la totalidad de las actuaciones subvencionables. De ahí que articulemos ya el año pasado un paquete de líneas de financiación en condiciones especiales para abarcar todas las fases de la inversión previa, anticipos, complementos de inversión y avales. A la espera de que se acelere la velocidad de llegada de los fondos de recuperación, nuestro papel está consistiendo, por tanto, en acompañar a las empresas a que seamos todos juntos, capaces de aprovechar la oportunidad que presentan para transformar el tejido productivo y social y transitar hacia un modelo más sostenible y digital. Una vez más, Kutxabank está firmemente comprometida con este contexto de oportunidad. Gracias a Empresa 21 por invitarnos a participar en esta jornada y a todos ustedes por la atención que me han prestado. Eskerrik asko. Gracias, Javier. A continuación, Guillermo Rosoro, por favor. Igual sí, me pongo aquí, si no transporte. Bien, más de sitio. Egunon, sí. Perfecto, perdona. Muy bien, Egunon. Nada, como siempre, muy brevemente, porque la charla que viene después es lo más interesante, aunque el libro también es muy interesante. Ya sabéis que yo aprovecho esto para hacer propaganda del libro, del que soy muy fan y del que siempre procuro llevarme más de un ejemplar porque vuelan del despacho, y entonces pues hay que ser prudente. Y bueno, ya han comentado, tanto Manu como Javier, que al final es un compendio de información del registro mercantil, ¿no? Y la verdad es que el 2020 ya nos lo conocemos, y lo que pasa es que estudiar los números concretos que arroja el registro mercantil y la información que aportan las empresas en este registro es útil porque nos ayuda a sedimentar conclusiones. Este año yo recomiendo que, aparte de los números y los datos, os leáis también con mucha atención las páginas iniciales que aparecen con el análisis que hacen personas pues muy relevantes de la economía de este país, desde diferentes sectores, algunos de los cuales os veo aquí sentados hoy, aquí, pues yo creo que aporta también mucho valor, tanto la información cuantitativa como esos datos cualitativos que aparecen al principio analizando lo que ocurrió. Yo, por no consumir mucho tiempo, voy a hacer asomaros un poquito a la información del libro para que os entre el gusanillo de profundizar, ¿no? En esencia, ya recordáis que lo que nos cuenta el PIB, que no es el objetivo de este libro, pero que nos da contexto para esta conversación, es que básicamente cayó 5 años el PIB. Lo que recordáis que después de la crisis de Lehman Brothers tuvimos un inicio de década 2010-2020 bastante
poco potente, fue una crisis que se alargó, después de unos brotes verdes pues tuvimos unos años que nos arrastramos y fue en el 2016 cuando realmente, un poquito antes, cuando empezamos a sacar y a crecer de forma sostenida. Y ese crecimiento nos acompañó en el 2016, 17, 18. El 20 prácticamente retrocedimos lo que habíamos ganado desde el 16. Ese es el resumen de lo que ocurrió el año 2020, ¿no? Eso, cuando lo vemos también en el ámbito de, por ejemplo, el comercio exterior, que eso es un dato que también nos ayuda a entender lo que ocurrió, pues vemos que se produce prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, se produce una caída de todo lo que se había, estos datos que son de las ventas del sector manufacturero vasco, las exportaciones de equipo y sector automóvil y las importaciones de bienes de equipo, ya vemos que básicamente ese es el efecto, ¿no? 5 años de caída. Bueno, uno de los datos que nos permite ver el libro, que ya conocíamos, pero nos permite profundizar, es que fue una crisis muy desigual por sectores, ¿no? Es decir, que dependiendo de cuál fuera el sector de la consultoría, el sector de los servicios informáticos tuvo un año extraordinario, pues porque con el teletrabajo se pudo arreglar bastante bien y se demandaron muchos servicios precisamente porque todo el mundo se tuvo que ir a teletrabajar. O sea que para el sector informático fue un año récord, y para muchos sectores de la consultoría también. Pues, en fin, para el sector de la hostelería, pues ya veis aquí la magnitud de la catástrofe, ¿no? Y para otros sectores, ya veis que hubo caídas en muchos sectores, pero de forma desigual, ¿no? Esto, los datos del libro lo ayudan a entender de una manera muy clara, ¿no? Y os animo a que podáis profundizar en eso. También se ofrece una asimetría tanto por tamaño de las empresas, ¿no? Aunque en general a todas el impacto fue similar, con una excepción bastante notable, que fueron las medianas empresas. Si vamos a por tamaño, ya veis que tanto las grandes, en amarillo, como las pequeñas, sufrieron muchísimo. Sin embargo, las medianas y las micros sufrieron menos. Tuvieron una caída, todas experimentaron una caída. Esto se ve de una forma muy singular en los gráficos en los que se presentan la rentabilidad sobre activos o la rentabilidad sobre fondos propios. Las empresas medianas absorbieron de una manera mucho más rápida, es decir, que ya veis que no se deteriora, sino que sigue mejorando en el 2020, a pesar de la importante pérdida que hubo, ¿no? Hay la parte de ajuste de los balances, que ya ha mencionado Javier, gracias en gran medida también al apoyo institucional que entidades como el CARGI y que también los fondos del Gobierno vasco apoyaron de una manera muy rápida, ayudaron a estas empresas, ¿no? Se ve que hay, es un tema que yo creo que merecería la pena estudiar, Yo, ya sabéis que estoy en Deusto, voy a ver si algún académico me ayuda, porque me ha dejado, al preparar esta charla, me ha dejado esta característica, esta asimetría según el tamaño de las empresas, me ha parecido muy singular, ¿no? Yo recuerdo que estando en abril, mayo, dimos una charla, dimos un programa en Deusto que era SOS, salvar, organizar, sobrevivir. Porque la situación era así, porque lo que pasó en marzo y abril fue tremendo, ¿no? En muchísimos sectores. Y ahí lo que pasa es que las empresas pusieron foco rápidamente en la liquidez, ¿no? Ya teníamos suficientemente próxima la crisis de Lehman Brothers, que todos recordaréis, y ahí muchos murieron por esa liquidez. Y yo creo que todo el mundo rápidamente dijo, aquí lo primero que tenemos es que salvar la caja. Tenemos que garantizar que pasamos estos meses, porque se veía que iba a ser una crisis que se podría realmente, ¿no? Entonces, hay los ratios de solvencia, los ratios de liquidez de las empresas que se ven, esto ya son datos de finales de 2020, pero se ve que hubo una recuperación, que hubo un ejercicio muy claro de gestión financiera. Los directores financieros han salvado a muchas empresas en estos años y las instituciones, como Kutxabank también, que estuvieron claramente dispuestas a responder a lo que las empresas necesitaban. Nos sigue sorprendiendo a todos los analistas lo que está pasando con el empleo y el año 2020 es una excepción muy notable. Retrocedimos en 5 años en PIB, el empleo acabó mejor de lo que empezó. O sea, el año 2020 en términos de empleo fue un buen año, Lo cual, bueno, ya sabéis que en el finales del año 2020 todavía estaban en vigor los ERTE, es decir, que hay una parte de este empleo que está protegido, salvado, blindado por los expedientes de regulación temporal de empleo, O sea, que son unos datos que hay que analizar en ese contexto, porque figuran como empleados cuando realmente pues, estaban en una situación intermedia, ¿no? Bueno, ahí se ve cómo los gastos de personal aumentan también considerablemente, ¿no? Y llegan a constituir hasta pues, un porcentaje importante, ¿no? de
sigue aumentándose los gastos de personal en relación... Claro, al caer las ventas y mantenerse el personal, los gastos de personal suben también en ese porcentaje de lo que suponen para las empresas. El libro, y voy concluyendo, tiene gráficos también muy interesantes, gráficos que no se pueden ver en ningún otro sitio. Normalmente cuando un sector dice representamos no sé qué porcentaje de la economía de este país, hacen una cuenta falsa, que es dividir la facturación de las empresas de ese sector o de esa asociación entre el PIB, cosa que no es comparar peras con manzanas. Aquí, en este libro, se ve la suma de las facturaciones y se ve el porcentaje que ocupa los diferentes sectores por facturación, ¿no? Es un gráfico muy interesante que permite ver el peso extraordinario que sigue teniendo en este país la industria manufacturera, la importancia que tiene, el vigor. También el sector de energía, tener empresas como Iberdrola aquí, sin duda, nos dan una potencia. Y luego, bueno, cómo también se reparte entre el resto de los sectores, ¿no? Es un gráfico interesante, es un análisis de nuestra economía que no... Porque aquí, como todo suma, esas 42.000 empresas, me has dicho, que se han analizado. Más de 42.000 empresas, lo cual es una muestra realmente representativa. También el gráfico por comarcas de cómo se reparte esa facturación en peso. Bueno, ya vemos que el Gran Bilbao es el 53% de la facturación, ¿no? Esto también en gran medida por el puerto de Bilbao, que agrupa a varias entidades, Petronor, por el sector energético también, Iberdrola. Pero ya veis ese peso tan tremendo que tiene, sobre todo en relación con el resto de Vizcaya, ¿no? Guipúzcoa está repartida de una manera más homogénea, aunque también Donostia Aldea tiene ese 11%, pero ya veis que las diferentes comarcas, esto ya es conocido, ¿no? Debabarrena, Debagoiena, pues tienen un peso importantísimo también en la economía. De hecho, la única comarca que crece en el estudio es Donostia Aldea, de todas las comarcas vascas. Es un análisis muy interesante que permite también, y que yo creo que merece la pena también profundizar, ¿no?, en esa realidad geográfica de nuestro país, ¿no? Como siempre, tenemos el Top 20, bueno, el Top 20 de 2020 pero sigue hasta los Top 500, ¿no? Yo creo que aparecen las 500 empresas más importantes por facturación, dando datos muy relevantes. Ya se ve Asís, que Iberdrola aquí copa las primeras posiciones, pero vamos, dentro de las 20 no sé cuántas Iberdrolas hay. Estáis claramente en esa posición, junto con también pues Petronor. En términos de empleo, pues ya veis que tenemos gigantes como Eroski o Eulen, que, claro, 30.000 puestos de empleo con sede social aquí en el País Vasco, que no está nada mal. Se reparten por todo el Estado y por el extranjero, ¿no? Acabo, como siempre, con algo que no tiene que ver con el libro, que os recomiendo mucho leer, tanto a los que estéis aquí os vais a poder llevar un ejemplar, como los que no estáis. Tengo un recuerdo especial para Jesús Galindo, que como todos los grandes futbolistas, pues se ha operado aprovechando que no hay fútbol ahora, pero esperamos que te recuperes pronto, Jesús. Ya te llevaré un ejemplar del libro para que tengas tú también. Y muchas gracias al equipo de Empresa 21 por este libro y por cada 15 días esa actualización de este libro, que son esas entrevistas que hacéis a todas las empresas y esas estadísticas que yo también todos los años, las últimas páginas de cada Empresa 21, vienen estadísticas que no se encuentran en ningún otro sitio, estadísticas que elabora el equipo de Empresa 21 y que ofrecen una información muy interesante que solamente se encuentra además en esta publicación. Por ejemplo, pues la evolución de las sociedades cotizadas del País Vasco solamente se presenta en Empresa 21. Os decía que quería acabar, para dejar paso a la charla posterior, con un momento publicitario, ¿no? Hay una cita que a mí me gusta mucho, de Paul Romer, con independencia de las crisis, de las subidas, de las bajadas. Dice aquí que la tarea más importante de la política económica es crear un ambiente, un entorno institucional que apoye el cambio tecnológico. Aquí estamos. Este gráfico es interesante, va con retraso también, como esta publicación, las estadísticas llegan con algo de tiempo. Paul Romer fue premio Nobel en el año 2018, pues aquí está la gráfica del 2018. Cada punto es una región, el punto que aparece en la esquina inferior izquierda somos Euskadi, somos la región que invierte más en promocionar ese entorno tecnológico de España, estamos en cabeza. También en el sur de Europa, claramente estamos en cabeza. Nos tendría que preocupar, y yo creo que nos ocupa y nos tiene trabajando a todas esas regiones que tenemos a la izquierda y arriba, ¿no? Fijaos Alemania, ¿no?, que es la columna esa tercera, por supuesto los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Finlandia,
Vienen tiempos complicados, seguro que somos capaces de superarlos, como siempre hemos hecho. Ahora nos van a dar, seguro, pistas interesantes para ello. Hay que seguir apostando por la tecnología porque es lo único que nos va a permitir captar todas esas grandes inversiones que Javier ha descrito y que vendrán con Next Generation y aguantar las siguientes crisis. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Manu. Vamos a proceder al cambio de mesa y a iniciar la segunda parte de esta jornada, en la que vamos a tratar en tiempos de crisis oportunidades de financiación. Así que, con vuestro permiso, vamos a cambiar la mesa y vamos a recibir primero a Hernando Lacalle, viceconsejero de Hacienda y Presupuestos del Gobierno vasco, quien nos hablará sobre la estrategia económica del Gobierno vasco. Buenos días. Primero, daros las gracias a Empresa 21 por la oportunidad que nos brindáis anualmente, por lo menos en mi caso, de tener una perspectiva diferente de la economía vasca en cuanto a lo que supone, como decía Guillermo, un análisis y una presentación de la información en unos formatos que los que estamos acostumbrados a utilizar estadísticas oficiales, pues es cierto que no los encontramos. Y sí coincido en lo que decía Guillermo, que la parte final de la publicación que hacéis quincenal es muy interesante, porque es cierto que viene una información que habitualmente no se encuentra por lo menos en los informes que en mi caso estoy acostumbrado a trabajar, con lo cual pues sí que os felicito, porque desde luego desde mi punto de vista es una publicación muy interesante. Al margen también de lo que decía Guillermo, de que me han recordado, tráete varios ejemplares del libro, porque como decía, son muy populares, por lo menos ahí en la sede del Gobierno en la CUA. Bueno, yo me han cambiado, pensaba que iba a ser el último, entonces yo pensaba contar con la ventaja de mis compañeros ponentes. Quería aprovechar un poco de la información que iban a dar, pero bueno, me han dicho que por protocolo me tocaba el primero. Sí quería, la presentación que voy a utilizar es la presentación que utilizamos a inversores la que utilizamos en la última emisión del bono sostenible, que es de este mes de abril. Esta es una presentación que se puede encontrar en la web de euskadi.eus, en la sección de Hacienda y en la parte de deuda pública, con lo cual digamos que la podéis utilizar si consideráis oportuna alguna de las cuestiones que os voy a comentar. Sí quisiera hacer un breve comentario de lo que fue el año 20, que sí es cierto que la información o la perspectiva económica que teníamos cuando hicimos la pandemia eran, yo diría que más que preocupantes. Sí me gustaría un dato. En el mes de junio o julio del año 20, la perspectiva de caída de la recaudación en aquellos momentos teníamos una estimación que podía llegar a ser de un 25%. Eso, afortunadamente, una vez que cerramos el ejercicio 20, no fue así. Fue una caída del 10%. Y alguno podía pensar, ¿cómo tener un impacto tan grande en aquel momento de estimación de caída de la recaudación? Pues porque teníamos los datos de la crisis financiera de finales de la primera década de los 2000, en el que con una caída del Producto Interior Bruto del 3,9, la recaudación cayó un 10%. En aquel momento todos los organismos internacionales, las propias entidades financieras, incluso las estimaciones internas del propio Gobierno nos daban una caída que iba a superar el 10%. Por lo tanto, sí estimábamos que podíamos llegar a una caída en la recaudación muy importante. Finalmente, ¿qué es lo que ocurrió? Como ha comentado Javier en la presentación, la caída del Producto Interior Bruto no llegó al 10% y, curiosamente, la caída de las recaudación-aportaciones se mantuvo en los mismos términos que el Producto Interior Bruto. Y principalmente eso fue por dos motivos. Primero, por una actuación en el ámbito empresarial, sobre todo con las medidas de liquidez. Luego va a estar Zenón y comentará alguna de ellas, algunas en colaboración con el Cargill. Los préstamos ICO, efectivamente, pues introdujeron mucha liquidez a la economía, que hizo que la crisis
en el mundo empresarial fuese muy distinto a lo que vivimos en la crisis financiera de finales de la primera década de los 2000, y en segundo lugar una actuación de la administración pública con unos recursos, vamos a decir, muy importantes en cuanto a lo que supuso de actuación, sobre todo de lucha a la pandemia, no solo en el ámbito sanitario, sino también pues, de muchas actuaciones que se hicieron para mantener la renta. Y otro elemento, que a pesar que no ha sido competencia del Gobierno vasco, que son los ERTEs, hicieron que se mantuviese el empleo y, por lo tanto, esta caída del Producto Interior Bruto y esta menor caída de la recaudación y como consecuencia de las aportaciones que recibimos de las diputaciones forales, pues fueron muchísimo menores de las que estimábamos inicialmente. Bien, por hacer un pequeño, ya que estamos hablando del año 2020, que nos queda, y parece que nos queda muy lejos, ¿verdad?, después de que pensábamos que ya íbamos a salir ya reforzados incluso de la pandemia con un crecimiento del Producto Interior Bruto muy importante, pues nos encontramos con la situación en Ucrania y precisamente pues con unas perspectivas un tanto pesimistas sobre todo lo que puede pasar después del verano, que es lo que todo el mundo está vaticinando, pero es luego que no con la información que tenemos hoy en día, sino si vemos los datos de empleo se comportan de una manera extraordinaria y Javier en la presentación lo mismo en el ámbito de financiación, pues parece que a día de hoy no hay, vamos a decir, grandes problemas. Esperemos que nos pase como en julio del 2020, que pensábamos que iba todo muy mal y finalmente fue bastante mejor. Por lo tanto, a ver si volvemos a repetir la historia de aquel año. En mi caso, ¿de qué voy a hablar? Parece que es un tema muy colateral de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Sobre todo mis ponentes van a centrarse mucho en el ámbito empresarial de la economía. Yo quería hacer una breve presentación de lo que es la financiación sostenible y lo que ha supuesto en los últimos años en el caso del Gobierno vasco. ¿Qué es la financiación sostenible? Pues la financiación sostenible es captar unos recursos para unas actividades en base a unos criterios ambientales y sociales. Esto, yo anteriormente fui director de presupuestos cuando empezamos a trabajar con esto en el 2018 con mi compañero Javier Arnáez, que es el director actual del Instituto Vasco de Finanzas. Pues la verdad es que a mí me sorprendió porque siempre estaba acostumbrado al mundo financiero con unos criterios muy económicos y muy de calificaciones crediticias. Y sin embargo, hemos descubierto que el mundo de la financiación sostenible es algo muy amplio que opera mucho en las administraciones públicas. Para que tengan una idea del volumen total de deuda que tiene el Gobierno vasco, que son 11.171 millones, la financiación sostenible con estas características ya supone 3.700 millones. Y esto es una cuestión que empezamos a trabajar desde el 2018 y a pesar de la pandemia, los inversores la han seguido premiando y hemos seguido haciendo operaciones de estas características. De hecho, el año pasado hicimos la emisión más grande, que fueron 1.000 millones, y este año ha sido una mucho más pequeña, que ha sido de 500, con gran aceptación en el mercado. Esta es la presentación que como les decía, está en la página web, y me voy a centrar, voy a la página 48, porque aquí lo que hacemos es una presentación de las principales características de la economía vasca, y me quiero centrar en lo que supone la parte o la parte sostenible de la presentación. Bien. Esta no es una cuestión que, digamos, bueno, vamos a hacer una financiación sostenible, hacemos un mensaje, entre comillas, vamos a decir, publicitario, y salimos a los mercados y ya tenemos una financiación en unas determinadas características. Eso es nada más lejos de la realidad. Todo esto exige un trabajo previo de preparación de toda la emisión. Principalmente son dos elementos lo que tienes que hacer. Tienes que tener un marco metodológico que acote las actuaciones que van a incluirse dentro de la financiación del bono, en este caso, y principalmente se es muy exigente porque exige que no esté cofinanciado evidentemente por otras entidades, principalmente el Banco Europeo de Inversiones, que no tenga financiación de fondos europeos, y excluye todo lo que supone financiación de intereses y gastos de personal, con lo cual tenemos que hacer primero una identificación de los proyectos que pueden entrar dentro de esa financiación, haciendo este filtro de tal manera que solo pueden ser actuaciones que sean principalmente de inversión y de actividades de mantenimiento, pero eliminando estas cuestiones. Para esto construimos un marco, que es el marco de financiación sostenible, que es un marco, vamos a decir, homogéneo internacionalmente, que hace que los inversores a nivel internacional lo conozcan
y las categorías financiables, digamos que tengan un común denominador a la hora de identificarlas y de conocer las políticas del Gobierno. Además, a esto hay que añadirle que existe una, vamos a decir, una segunda opinión, que es como diríamos lo que hacemos con las agencias de calificación, pues tenemos la Second Party Opinion, que es la empresa lo hace Sustainalytics, que nos dice efectivamente si los proyectos que hemos elegido y la financiación que vamos a utilizar cumple con los parámetros internacionales de financiación sostenible en cuanto a impacto verde y impacto social. Con lo cual, digamos que a la hora de embarcarnos en esta aventura tenemos que, digamos, hacer los deberes internamente precisamente para poder elegir aquellas actuaciones que cumplan con estos criterios y los inversores lo premien. Esto, naturalmente, está ligado con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y, evidentemente, con los distintos planes y programas del propio Gobierno vasco. ¿En qué, digamos, cuáles son los proyectos que elegimos? Voy a utilizar la presentación, como decía, del mes de abril. Identificamos proyectos por 1.000 millones con el objetivo de tener una financiación de 500. Principalmente el 80% de los proyectos fueron sociales y el 20% de los proyectos fueron verdes. Esto os preguntáis por qué este porcentaje. Principalmente es la estructura presupuestaria que tienen las políticas del Gobierno vasco, siguen este porcentaje, y en menor medida, lógicamente, la parte más grande es la parte social y la parte más pequeña son proyectos denominados verdes, precisamente porque la salud y educación pues prácticamente colmatan el presupuesto del Gobierno vasco. El nivel de detalle que se exige y el nivel de reporte que se hace es que tengamos un comité que elige los proyectos, identificamos los proyectos de una manera cualitativa y cuantitativa. Aquí tenemos la parte social, que tenemos desde vivienda, avance socioeconómico, creación de empleo, tenemos salud y tenemos educación. Y luego tenemos una parte relacionada con el componente más verde y no tanto social, que principalmente lo que hacemos es inversiones en el ámbito ferroviario. Esta cuestión, que puede parecer quizás, no voy a decir que al principio fuese como algo una moda, o quizás algo que fuese más desde un punto de vista más de reclamo, ahora mismo se está convirtiendo en algo muy importante en la financiación, porque hay muchísimos inversores que precisamente lo que hacen es buscar este tipo de financiación con este marchamo. Es decir, ya no la financiación clásica en la cual digamos, pues obtenías un préstamo para, digamos, en unas condiciones determinadas, pues cada vez se está recurriendo más a este perfil de inversor en el que exige conocer el destino de los usos, que los usos no son medioambientalmente sostenibles y socialmente con un impacto muy concreto. Vale, entonces, por concluir con esta primera parte, pues deciros eso, ¿no? Es decir, que ya estamos en un mundo en el que ya la parte financiera cada vez está exigiendo más este tipo vamos a decir, de reportes y de actuaciones. Posteriormente, aquí tenemos todas las informaciones de las emisiones desde el mes de abril. Desde abril es la última que lanzamos, y la primera del 2018. Esto somos relativamente nuevos, fuimos la primera entidad pública vasca que inició la emisión en el año 2018, y nuestra idea es continuar en el mercado en estos términos, precisamente con este perfil de emisión sostenible, ¿no? Es decir, con componente social y con componente medioambiental. Deciros que la última, a pesar de la circunstancia económica, fue realizada en abril, la semana de Pascua, concretamente. Fijaros, nuestra intención era haber salido al mercado la primera semana de marzo, pero no lo hicimos, evidentemente, como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y esperamos, lógicamente, a que los mercados se tranquilizasen. Pero sí me gustaría lanzar el mensaje de que, a pesar de la circunstancia económica, los inversores con este perfil siguen apostando por este tipo de productos. Cada vez se es más exigente para saber qué es lo que se hace con los recursos. Por lo tanto, digamos que esto es una cuestión que hemos iniciado el trabajo en el año 2018
y continuaremos en el futuro, y desde luego que también va a tener un impacto pues en el ámbito empresarial, porque de hecho ya nos consta que las grandes empresas del país, como decía Guillermo, pues hacen operaciones de estas características, y de hecho Iberdrola es una de las, pues vamos a decir, de los espejos en los que nos fijamos para hacer este tipo de actuaciones, porque de hecho ellos tienen un departamento que se dedica única y exclusivamente a hacer este tipo de financiación verde con unos proyectos muy importantes. Quería concluir ya muy brevemente, solo dejando ya al lado de lo que es la financiación sostenible. No quiero dar más datos porque esta información está toda en la página web del departamento, y ahí tenéis todas las características de las distintas emisiones, el cupón, la demanda, los inversores y demás. No me quiero extender. Sí quería aprovechar, que es una cuestión que también supongo que la comentará Zenón, por la ampliación del decreto de circulante que se lanzó en el año 2021. Lo que hemos hecho en colaboración con el CARG es abrir la posibilidad de que aquellas operaciones que tengan amortización en el ejercicio 21, la posibilidad de incrementarse ese plazo. Hablaba del CARG, pero también de Kutxabank, no me quiero olvidar de la entidad. Con lo cual ya, digamos que ya a partir del día 28 ya va a estar disponible, se van a poder hacer las solicitudes hasta finales de octubre, con la posibilidad de formalizarlas hasta finales del ejercicio, con lo cual digamos pues que las empresas van a tener una herramienta más, a pesar de que, como decía Javier anteriormente, no existe una gran demanda a día de hoy, pero bueno, en cualquier caso veremos. Y también quería hacer, muy brevemente, que en el Instituto Vasco de Finanzas también se han habilitado algunas líneas especiales para el caso, como consecuencia de la invasión de Ucrania. Hay una línea precisamente para empresas que estén afectadas por los mercados, tanto ucraniano, ruso como bielorruso, y también tenemos alguna línea para importadores de materias primas, que también estamos trabajando con el CARG, alguna de ellas. Con lo cual, digamos que estamos poniendo encima de la mesa actuaciones que intentan paliar un poco por la circunstancia económica que estamos padeciendo, y que, como decía al principio, espero que no se cumplan las previsiones o algunas cuestiones que se están poniendo encima de la mesa para el final del ejercicio. Y no me quiero extender ya mucho más, porque ya son las 1:05 y creo que ya me he comido más del tiempo que me correspondía. Muy bien. Un aplauso, por favor, Hernando Lacalle, viceconsejero de Hacienda y Presupuestos del Gobierno Vasco. A continuación llamo a Ignacio Martín Muñoz, director general de Tesorería y Mercado de Capitales de Kutxabank. Vale, pues muchas gracias a todos. Lo primero, dar las gracias a Empresa 21, por supuesto, y a los que habéis venido, porque con el día tan bueno que hace, tiene mucho mérito haber llegado hasta aquí. Yo casi la palmo a mitad de camino, así que no tiene mucho mérito, la verdad. Bueno, básicamente voy a intentar no extenderme demasiado ni dar muchos datos, porque al final lo de dar muchos árboles pues impide ver el bosque, y voy a intentar centrarme un poco en las cosas, ¿no? Entonces, es verdad que la economía está en un punto complicado, no sabemos interpretar muy bien qué parte del ciclo estamos, y como ha dicho antes Guillermo muy bien, yo creo que al final ver un poco lo que ha pasado es muy útil para saber dónde estamos, y es muy útil para saber dónde podemos ir o dónde no podemos ir, ¿no? Entonces, aquí he querido ver un poco cómo ha evolucionado el PIB europeo, que sería esta línea azul, y la política monetaria del Banco Central. Y lo que vemos es que, bueno, hay un primer periodo, que es después de la gran crisis financiera, que fue un auténtico drama, en la cual, bueno, con sus idas y venidas, pues más o menos el comportamiento fue razonable. Es decir, bueno, cuando la economía iba mal, pues el Banco Central bajaba tipos, recuperaba, subía, volvía a ajustar. Pero es curioso porque a partir de 2012 prácticamente lo que vemos es un periodo en el cual hay un crecimiento continuo y sostenido del PIB, y sin embargo lo que vemos es que la política monetaria, lejos de ajustarse a ese nuevo entorno macroeconómico, lo que hace es seguir siendo expansiva, ¿no? Esto se justificó siempre bajo la filosofía de que no había inflación, es decir, la inflación no estaba subiendo, y era cierto, pero también era cierto que se estaba generando, yo creo, una inflación de activos que todos conocíamos. Entonces veíamos los precios de la bolsa subían todos los días, los precios de los bonos subían todos los días, los precios de la vivienda seguían subiendo, y se estaba generando una especie de inflación de activos, ¿no? Y en todo esto, cuando estamos planteándonos ya ahí a la vuelta final, bueno, habrá que cambiar, habrá que ver qué hacemos, pues apareció el shock del COVID. Y ahí en el shock del COVID, pues es verdad que la caída del PIB, como veis, fue absolutamente brutal, como hemos comentado antes.
Y ahí lo que hubo que hacer es remar todos a la vez, o sea, realmente no solo política monetaria, sino política fiscal también, todos remaron a la vez, hicimos compras de activos, bajadas de tipos, ICOs, todo lo que hiciera falta para salir de esa situación, ¿no? Y ahí es verdad que una de las derivadas que quedó fue el problema de la inflación de oferta, es decir, hubo una serie de shocks, falta de capacidad productiva, puertos cerrados, y eso es lo que el Banco Central pensaba que tenía delante, ¿no? Ellos pensaron que lo que tenían era una inflación de oferta y que por lo tanto, bueno, que era temporal y se podía arreglar poco más o menos. Pero bueno, ya fuimos saliendo en esta última época de lo que era la época COVID, ¿no? Y lo que vimos es que ahí había una capacidad de ahorro muy potente acumulada y la demanda se calentó, la demanda se sobrecalentó. Entonces ahí tuvimos una recuperación económica fuerte y la política monetaria no se acabó de ajustar, o sea, sigue siendo exactamente igual, no ha cambiado, ¿vale? Con lo cual dices, bueno, algo aquí no acaba de cuadrar. Y esto lo que nos ha generado es una inflación de demanda, por otro lado, que es la parte que posiblemente los bancos centrales se perdieron un poco en el camino, con lo cual lo que hemos tenido es una inflación de activos acumulada unos años, una inflación de oferta por un shock externo y una inflación de demanda, ¿vale? Y eso lo que nos ha llevado es a donde estamos ahora, porque todavía ahora lo que estamos es en un shock de inflación. Inflaciones del 10%, del 8%, y luego ya estábamos con una economía que iba a buen ritmo, sobrecalentada diría yo un poquito, con aspectos muy positivos, cuidado, pues la verdad es que el efecto riqueza y ahorro era muy positivo y el paro estaba en mínimos, que el paro en mínimos siempre es muy positivo. Pero es verdad que había un par de aspectos negativos, ¿no? Por un lado ya teníamos ese IPC que estaba subiendo continuamente y teníamos unos estados muy endeudados porque al final hubo que remar mucho para salir de la crisis del COVID, ¿no? Y en esta situación pues nos apareció el cisne negro, que el cisne negro no es otro que la crisis energética y la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ¿no? Y eso lo que nos hace es, bueno, pues generar un problema además de inflación en energía muy significativo, como ahora veremos, y lo que obliga es a los bancos centrales a cambiar la política monetaria. Realmente la política monetaria lo que tiene que intentar hacer en ese punto en el que estamos ya es intentar frenar la demanda, porque por la oferta no puede hacer nada, ¿vale? Con lo cual se centra en la demanda. Y al centrarse en la demanda, pues entramos en dónde estamos ahora, porque mientras estamos en este escenario de inflación, lo que estamos permanentemente leyendo en prensa y saliendo en todos los medios es el viejo tema del aterrizaje suave, la recesión técnica, la fuerte recesión técnica, y eso nos ha dejado en este punto de discusión, ¿no? De hasta qué punto vamos a un aterrizaje suave, que sería el óptimo, para frenar un poco esa espiral de inflación que podría producirse, o si nos metemos en una recesión técnica. Bueno, por ver un poco los efectos que realmente ha tenido este tema de la guerra, la verdad es que si miramos, estos son datos del propio Banco Central Europeo, ¿no? Y ya vemos que sí, que está restando mucho crecimiento, está restando 0,5, 0,6 de crecimiento prácticamente todos los cuartos, mucho más centrado en empresas, curiosamente, el consumo, que sería la parte roja, lo hace un poquito mejor, pero es verdad que la inversión empresarial pues está sufriendo y está sufriendo bastante con este tema, ¿no? Pero claro, tenemos el otro lado, que es el lado de la derecha, y ahí lo que vemos es que después de un larguísimo periodo desde el 99, que la inflación de la energía más o menos ha estado contenida, ha estado muy en línea, siempre tiene periodos inflacionistas y desinflacionistas, pero ha estado muy en línea, pues ahora sí que nos hemos encontrado con que nos hemos ido a una inflación de energía pues del 40, 45, poco más o menos, ¿no? Y esto es lo que está haciendo, bueno, pues esa situación actual, que la perspectiva de inflación para España para este año es un 8%, para Europa más de un 7%, y lo que es peor, que para 2023, pues tampoco, hombre, va a mejorar, evidentemente, pero hablamos de inflaciones del 3,5-4, ¿no? Con lo cual, ¿ahora dónde estamos? Estamos en un problema de inflación. ¿Dónde estaremos? Bueno, pues habrá que ver si estamos en escenario de ajuste, recesión, o cómo lo vamos a ver, ¿no? Intentaremos ver un poco más adelante. Ahora lo que estamos viendo continuamente que son revisiones a la baja. Estábamos en un entorno muy positivo, con todas las perspectivas económicas buenas, crecimientos del 3 y pico a nivel mundial, a nivel europeo. Incluso para España, si os fijáis, bueno, las previsiones que se estaban manejando eran tasas de paro por debajo del 13%, que realmente una tasa de paro por debajo del 13%, pues es muy meritorio, ¿no? Y lo que nos estamos encontrando es que, bueno, pues estos escenarios externos, más una política monetaria que tiene que cambiar, lo que ha hecho es que de alguna forma pues estemos revisando a la baja esos crecimientos, ¿vale? Entonces, cuando vemos las últimas previsiones de la Comisión Europea, que se acaba de publicar, pues sí que vemos que efectivamente para 2023 estamos hablando de bajadas en previsiones de un punto y pico para España. Pero es curioso, ¿no? Porque lo que uno lee en prensa es continuamente crisis, recesión que viene, y cuando luego miras las previsiones trimestre a trimestre, ¿no? Que es donde podrías hablar de una recesión técnica, en el caso de que comparativos fueran negativos, pues de momento, con las previsiones actuales, no vemos que haya ningún país que esté en recesión técnica, ¿vale? Ni siquiera técnica. Con lo cual yo creo que nos estamos
yendo un poquito, nos estamos pasando, ¿no? Los mercados tienden a envenenarse la cena y al final siempre son un poco explosivos en este sentido. Entonces yo no creo que estamos en una crisis como los episodios pasados. Cuando alguien haya hablar en este momento de crisis y de recesión, se acuerda de la del COVID y se acuerda de la gran financiera. Entonces, bueno, yo creo que eso no es así, no es lo que se plantea en este momento, ¿no? De hecho, lo más probable es que incluso se pueda conseguir ese aterrizaje suave, pero bueno, podría llegar a una pequeña recesión técnica. Pero bueno, si nos vamos ya a un escenario todavía peor, ¿no? Y nos vamos a un escenario de estrés, como los que está haciendo por mercado y tal y cual, y intentamos hacer, pues estresamos la economía, pues que si recorta más el gas, se corta completo, si el Banco Central se pasa de subida de tipos de interés, si el consumo se desploma. Bueno, lo que vemos en ese tipo de escenarios de estrés que se hacen es que prácticamente, y exceptuando el escenario de realmente que Rusia corte el gas, que ahí sí que podemos hablar de una recesión de un 2,2, que ya sí que es significativa. En todos los demás casos hablamos pues, de un aterrizaje suave, que no es tan significativo, ¿no? Incluso por poner en perspectiva, como veis en el gráfico de la derecha, bueno, pues es que no tiene nada que ver la caída del PIB de un COVID con la caída de un PIB que podríamos tener en el escenario peor de todos, que es el del corte de Rusia. Con lo cual, bueno, yo creo que la situación no está tan negativa como tal vez se está saliendo continuamente en los medios, dentro de que efectivamente pues vamos a tener una desaceleración económica sin duda, y luego que hay dos macrotendencias o megatendencias que los llaman ahora, que están ahí que hay que considerarlas, ¿no? Yo creo que una es la desglobalización, esa es una realidad. Hasta ahora el mundo colaboraba y eso generaba eficiencia y eso generaba crecimiento económico y desinflación. En la medida en la que, después de ver lo que les ha pasado a los alemanes con el gas ruso y bueno, pues los problemas que ha habido con la oferta en la época de los cierres de China y similares, pues es verdad que tiene pinta de que todos los países van a tirar un poco hacia la desglobalización y eso al final es menos eficiente. Y cuando algo es menos eficiente, pues genera menos crecimiento y algo más de inflación, ¿vale? Y eso es una tendencia que está ahí y que hay que tenerla en cuenta. Y luego es verdad que hay una segunda tendencia, que es el tema del clima. Es decir, el tema del clima, a largo plazo, la verdad es que no tenemos ni idea de si es inflacionista o no es inflacionista, porque no lo sabe, yo creo que no lo sabe nadie, ¿no? No sabemos qué grado de eficiencia se va a conseguir. Pero lo que sí tiene pinta es que a corto plazo, en la medida en que se estemos sustituyendo unas fuentes de energía eficientes y probadas por unas nuevas, posiblemente eso lo que va a generar es también algo más de inflación, ¿vale? Con lo cual, posiblemente el escenario que nos enfrentamos sea un escenario de algo menos de crecimiento, algo más de inflación y posiblemente esos escenarios en los cuales el Banco Central Europeo estaba preocupadísimo por la deflación, pues nos hayamos pasado de alguna manera, ¿no? Pero bueno, y en este ciclo económico, que como digo, veo difícil, está difícil saber dónde estamos, pero bueno, no tiene tan mala pinta probablemente como nos lo están pintando, ¿cómo le puede afectar a la financiación de las empresas? Que al final es a lo que hemos venido aquí, ¿no? Al final, esto sí, la macro está como está, pero bueno, ¿y qué efecto tiene? Bueno, yo creo que la situación actual, o hacia dónde puede ir, afecta a la financiación de las empresas por tres vías fundamentales, ¿no? Una primera, que es la liquidez en el sistema, una segunda, que son los tipos de interés, y otra, que es los diferenciales de crédito, como siempre. Entonces, bueno, por el punto primero, que es el de la liquidez, aquí es el que menos dudas tengo. O sea, yo realmente cuando miro el balance del Banco Central, aquí a la derecha, y lo que vemos es que ha crecido hasta los 9.000 billion, pues realmente no se ve que haya un problema de liquidez. De hecho, hay mucho ruido en mercado con el tema de las TLTRO, estas financiaciones excepcionales que nos habían dado los bancos y tal y cual. Pero bueno, eso son 2 billion solamente, 2 trillion en americanos o 2 billones españoles, como queramos verlo, ¿vale? Pero es que el excedente de liquidez que va a haber una vez que se devuelva todo eso está por encima de los 3. Con lo cual, la primera gran problema que podría llegar a haber para el mundo de la empresa y la financiación, que es no va a haber liquidez en el sistema, yo creo que esa no existe. O sea, realmente liquidez excedentaria en el sistema va a seguir habiendo todavía. El segundo punto que a todos nos preocupa es y los tipos de interés, porque van a subir los tipos de interés. Digo, vale, los tipos de interés sí que van a subir, pero no parecen un problema, ¿no? Tanto si miramos para Estados Unidos como para la libra o para la zona euro, este gráfico que tenemos aquí es dónde va a estar el tipo de interés a un año cada uno de los siguientes años, ¿no? Y ya vemos que, bueno, pues que para los primeros 6 años en Europa, por ejemplo, pues hablamos de tipos de interés del 1,5, como mucho del 2, son tipos de interés que es verdad que tenemos el retrovisor corto y siempre nos fijamos en el menos 0,50 y cuando me regalaban la financiación, pero eso era una aberración, o sea, eso no tenía sentido, ¿vale? Con lo cual, ¿manejarse en un entorno con tipos de interés del 1,5 es grave? No, yo creo que es una situación bastante razonable, que va a tener coste financiero, claro, más que antes, lógico, pero si lo miramos en una perspectiva larga, yo creo que es una situación bastante razonable.
Y el punto que está un poquito más preocupante ahora es el tema del spread de crédito, y aquí, bueno, sí que quiero matizarlo, es decir, es verdad, si nos fijamos en este gráfico, que los spreads de crédito están subiendo, o sea, el diferencial de crédito que le piden a las empresas buenas se ha triplicado prácticamente, ha pasado de 40 a 120, y el de las malas ha pasado de 200 a 600, eso es cierto, es lo que ha pasado en el mercado. Pero claro, hay dos explicaciones. Una es que teníamos un mercado que era completamente manipulado, no se puede decir porque es el Banco Central, que estaba condicionado por el Banco Central, ¿vale? Entonces, el propio Banco Central, cuando hace sus estudios, te dice, no, es que yo he bajado la curva de tipos de interés 180 puntos básicos en el largo y 70 puntos básicos en el corto. Entonces, claro, vemos que los diferenciales suben. Sí, suben, pero porque estaban artificialmente bajos y porque dentro de una media histórica están en niveles más o menos razonables. Si sumamos lo que han bajado los bonos del gobierno por el efecto del Banco Central y lo que está subiendo ahora el spread de crédito, bueno, pues llegas a un coste total de la financiación que yo entiendo que también es razonable, ¿vale? No es un problema en el corto o medio plazo. Entonces, bueno, asumiendo que no hay catástrofes por el camino, nada algo así, lo que sí es cierto es que, hombre, cuando miramos qué va a pasar de aquí a un par de años, lo que vemos es que los tipos base van a ser más elevados, es una realidad, y los spreads pues van a estar algo más altos, ¿vale? Y si hay un tercer punto, que además me ha hecho gracia, lo he comentado, las emisiones del gobierno vasco las habrán sufrido este año, y es que realmente los mercados de capitales sí están muy complicados, eso sí que está más complicado. Ahí es verdad que, bueno, que hemos estado muchos años con un mercado que lo llamamos nosotros de emisor, es decir, que tú salías al mercado y colocabas cualquier cosa, no había ningún problema. Y ahora estamos en un mercado que es al revés, tú sales al mercado y vas aterrorizado y vas con riesgo de ejecución y igual te parten la cabeza. Y claro, hay una diferencia. Cuando tú vas a negociar con un banco es algo privado, ¿vale? Entonces, si eso acaba mal, bueno, pues oye, no se sabe, es bastante discretito. Ahora, cuando tú vas al mercado a hacer una operación y sale mal, bueno, la exposición es brutal, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que esto, de alguna forma, y lo que estamos viendo que está pasando este año, puede llevarnos a una nueva tendencia de más financiación bancaria durante el próximo año, año y medio, poco más o menos, ¿no? Ya veis que aquí los datos que estamos manejando a nivel europeo es que las emisiones de corporates están bajando un 45% respecto a lo que había en 2020, y en el caso concreto de España, del primer semestre del año pasado al primer semestre de este año, ha bajado un 77%. Hemos pasado de colocar 22.000 millones en mercado a colocar 4.800 millones, una auténtica barbaridad, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que esta es una tendencia que también puede estar aquí, por lo menos en el corto plazo. De hecho, se va a romper una tendencia que venía de largo, ¿no? Pues si fijamos aquí en este gráfico, las barritas azules claras es la apelación de los corporates a los mercados de capitales y las azules la apelación a los bancos. Y si os fijáis, casi desde 2009 estábamos viviendo un proceso clarísimo de sustitución de financiación bancaria por sustitución de financiación en mercados, ¿vale? Y eso ha llegado a ser más o menos que ahora es aproximadamente un 23% la parte que tiene la parte de financiación en mercados. Condicionado, como siempre digo, pues por nuestras queridísimas compras del Banco Central, ¿no? Que al final se ha quedado con un 13-14% de todas las emisiones que podía comprar por calidad crediticia. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos pensar o qué creemos que puede ocurrir en el corto plazo? Bueno, pues yo creo que va a seguir habiendo liquidez, sin ningún problema, aunque es verdad que con precios pues algo menos favorables que los que hemos visto estos últimos años, lo cual no quiere decir que no sean precios razonables, va a ser un poquito más caros de los que hemos visto hace poco, pero eso no debería ser un problema. Y yo creo que la clave, como siempre, para el tema de financiación de empresas va a estar en la fortaleza de balance, ¿no? Al final, lo que todos los agentes económicos tenemos siempre miedo, y me da igual que sean mercado de capitales, bancos, fondos de direct lending o lo que se tercie, al final es a la subida de la mora, ¿vale? Entonces yo creo que ahí la clave para encontrar la financiación bien, mal, regular, como siempre, va a estar en la fortaleza de los balances. Y luego, por supuesto, bueno, pues en tener una buena relación con los bancos. ¿Verdad que sí, Fernando? Que así te doy paso a ti. Y vale, por mi parte yo no tenía nada más que comentar. Nacho Martín Muñoz, director de Tesorería y Mercado de Capitales de Kutxabank, muchas gracias. Precisamente la fortaleza de los balances es lo que podemos ver en el libro Quiénes quieren la economía vasca. Y a continuación, Fernando Irigoyen, director de negocio mayorista de Kutxabank, que creo que también nos va a decir que no hay mucho de qué preocuparse, pero no quiero pisar la exposición de Fernando y me gustaría ver si suplicar, vamos a darle un poco de celeridad para poder terminar en las horas adecuadas antes de que el termómetro nos asesine ahí fuera. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, eguerdi guztioi. Muchas gracias, Javier. Bueno, la verdad es que si hemos estado atentos a lo que ha dicho mi consejero delegado y ahora a lo que ha dicho mi tesorero, pues yo creo que casi se puede relajar la gente y consultar el móvil y tal, porque vamos a decir un poco lo mismo, ¿no?
Sí, vamos a ver, yo creo que pues realmente hemos pasado un contexto de 2 años de pandemia, ¿no? El contexto en el que estamos, 2 años después de una pandemia generalizada, que la verdad es que hay que echarle un poco la vista atrás, pero si efectivamente vemos lo que hace 2 años estábamos todos muy preocupados porque no sabíamos, era un mundo absolutamente desconocido y realmente no sabíamos lo que nos venía, ¿no? Bueno, estábamos saliendo después de 2 años ahí a trancas y a barrancas, y bueno, pues ahora resulta que nos encontramos cuando estábamos levantando un poco la cabeza, pues viene ahí el conflicto de una guerra en Europa, ¿no? De la invasión de Ucrania y una guerra en Europa, ¿no? Lo que incorpora a todo este problema de que habíamos visto que lo frágiles que éramos con la salud y la interrelación con la economía, pues como ahora también el tema geopolítico aparece ahí y realmente pues se ven las debilidades que tenemos pues en nuestra economía, ¿no? Y ahí también se ve un poco como Europa, la Europa que a veces nos creemos tan importantes en el mundo, pues realmente tiene muchas debilidades y tiene muchas debilidades en temas de defensa, no es capaz de gestionar un conflicto en la propia Europa, y tiene problemas de tomas de decisiones que se habían mejorado con respecto a la crisis anterior, pero que realmente siguen existiendo cuando hay que tomar decisiones entre todos. Y no digamos la dependencia energética, en un momento que también se había sacado pecho con todo el tema de la transición energética, la sostenibilidad y que realmente luego se ven pues que cuando llegan los momentos complicados pues hay debilidades grandes que hace que pues que la transición esta energética hay que repensársela y hay que vemos a una Alemania volviendo al carbón, volvemos que se vuelve a mirar el tema nuclear. Hay que repensar todo esto si queremos seguir teniendo un tejido productivo medianamente competitivo en el contexto mundial, ¿no? Bueno, el reto más inmediato que ha aparecido estos días, ¿no? Es el cierre del gasoducto Nord Stream y las grandes dudas de si se va a volver a reabrir después de esta parada técnica que no sabemos si será más que eso, ¿no? Bueno, en esta situación, es verdad que la Unión Europea ha activado medidas bastante severas para paliar de alguna forma ese impacto, pero bueno, incluido el tema de la reducción del consumo, ¿no? que se está trabajando ahora, potenciar las renovables todavía más, acelerar algo en el camino del cual estábamos, proveedores alternativos de gas, pero bueno, repensando todo el esquema, ¿no? En el caso de España, la verdad es que problemas de suministro pues ni tenemos ni en principio se esperan, pero sí lo que nos ha supuesto es una subida muy fuerte de precios, ¿no? Y al final esa inflación que hablaba Nacho, pues de 2 dígitos a la que no estábamos acostumbrados desde el siglo pasado, ¿no? Y realmente, pues esto nos altera bastante la situación. Los analistas en principio estiman que puede moderarse hacia final de año y algunos incluso para el año que viene, para el verano que viene, pues estar otra vez en los entornos esos del 2 famosos, que son los deseables. Pero bueno, ya veremos. En cualquier caso, eso afecta a la confianza de los consumidores y también a los inversores, ¿no? Y entonces, esa recuperación que estábamos teniendo después de los ahorros que se habían generado en la pandemia, pues se pone en cuestión y se vuelve a los cuarteles de invierno, ¿no? Si a eso unimos todo el problema de los componentes a nivel internacional, del mercado de componentes a nivel internacional, pues tenemos esa tormenta perfecta en la que nos estamos moviendo en este momento, que hace entendible pues que la economía en general y el tejido empresarial en particular pues tenga esas grandes incertidumbres para la vuelta de verano, para ese otoño al que nos enfrentamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que, como he puesto ahí yo creo que hay datos para la esperanza, ¿no? Por un lado, todo el tema de los principales índices manufactureros, tanto en Europa como en Estados Unidos como en China, pues presentan datos pues bastante sólidos, bastante robustos, y en concreto en el tema de China, pues la verdad es que con su política de COVID-0 y con los datos económicos que estamos viendo y los planes de estímulo que se prevén para finales de año, pues la verdad es que ofrecen como digo, datos para la esperanza, ¿no? unas buenas perspectivas. El tema del mercado de trabajo también en España sigue en un tono expansivo después de haber sufrido bastante, con datos muy positivos de creación de empleo. Los parados se sitúan por debajo de los 3 millones de forma que parece que bastante consistente, tasa de paro en torno al 13%.
y además en este momento, que era uno de los temores gordos que teníamos también, sin presiones salariales excesivas o por lo menos contenidas, sin que se produzca esa famosa espiral que tanto se temía de espiral salarial, ¿no? Por otro lado, toda la parte de reactivación del turismo, pues en la economía española y todos los servicios relacionados, pues es muy importante, y eso, junto con el consumo privado, que está tirando fuerte, pues aportan positivamente a la evolución del Producto Interior Bruto, ¿no? Y luego, como tercer factor importante, que yo lo he mencionado también antes alguien, está todo el tema de los fondos Next, que es verdad que están tardando en llegar, pero cuya llegada, según se vaya produciendo, pues va a tener un impacto positivo clarísimo sobre los riesgos, que compensarán de alguna forma los riesgos potenciales que tiene la economía española, ¿no? Bueno, estas circunstancias en principio, pues como decía, vamos a decir, sí que muestran signos de una desaceleración, de una reducción o de una moderación del crecimiento del PIB, pero desde luego no parece que descuentan una recesión. Vamos a ver qué pasa con el tema del recorte del gas y de lo que nos pueda venir de ahí, ¿no? En cuanto a la economía vasca, pues bueno, según las previsiones del Gobierno vasco, pues el escenario que se mantiene es de un crecimiento real del PIB, no solamente nominal. Descontando la inflación, se está hablando de crecimientos por encima del 4 este año todavía. Bueno, es verdad que la guerra en Europa, la guerra en Ucrania, pues hace mella en la confianza de los consumidores vascos, vía el impacto de la inflación que originan los productos, sobre todo energéticos, que hemos comentado, ¿no? Pero bueno, en este momento, y eso se traslada a todos los productos, ¿no? Pero bueno, en este momento la demanda exterior de alguna forma está compensando esto. Somos una comunidad muy exportadora y esa parte por el lado de la demanda que cae en lo que es la demanda de consumo interna, pues se está compensando con mayor aportación del sector exterior. Y desde la perspectiva de la oferta, pues en principio se esperan avances en todas las ramas de actividad y, como decía, también mejoras en el mercado laboral, que en el caso vasco pues estamos hablando de tasas de paro ya por debajo del 9, ¿no? Por lo tanto, son datos pues en ese sentido muy positivos también, bastante positivos o no tan inquietantes como podría parecer en la economía vasca, ¿no? En cuanto a las empresas vascas, ¿cómo las vemos desde Kutxabank? Pues bueno, nosotros percibimos que no les está yendo tan mal como podría pensarse. Por lo menos sus cuentas de resultados hasta ahora son robustas. Esperamos que las de junio también lo sean. La verdad es que lo que nos transmiten las empresas es que están teniendo pedidos, están teniendo muchos pedidos, a pesar del problema del alza de precios y a pesar del problema de los suministros, están pudiendo atender esa demanda. En muchos casos con soluciones imaginativas, porque bueno, pues están teniendo que estrucarse un poco las meninges para ver cómo se compensan ciertas faltas de componentes, etcétera. Pero bueno, yo creo que están haciéndolo, por lo que nos transmiten, están moviéndose bastante bien. Hay sectores como el tema de automoción, pero eso ya venía de atrás, pues que está sufriendo y sigue sufriendo en gran parte por toda esa desconcierto que se ha generado en torno a la transición hacia la movilidad sostenible, y eso pues está lógicamente siendo un factor que no se aclara y que en esta situación, en esta coyuntura, pues no tiende a mejorar, ¿no? En principio es lógico que hay preocupación por la subida de los costes de energía, pero también estamos viendo que en general las empresas lo están gestionando bueno, con bastante habilidad, pues cerrando y no cerrando contratos de suministro, escalonadamente, a ciertos plazos y trasladándolo a esos costes a los pedidos, a sus clientes, ¿no? También con el propio coste de las materias primas. Por tanto, bueno, pues yo creo que las empresas en este contexto lo están haciendo razonablemente bien y se están moviendo bien, ¿no? En cuanto a la financiación, y siguiendo con lo que decía Nacho, pues la verdad es que no vemos problemas de financiación. Como titulaba un poco, yo creo que realmente no se ve que vaya a haber problemas de financiación. Lo ha comentado yo bien Nacho, ni porque vaya a haber problemas de liquidez en el sistema y desde luego no porque sean un problema los tipos, que son bastante razonables y, vamos a decir, normalizados, ¿no? Estábamos viviendo una situación de tipos bastante atípica y demasiado larga, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las cosas van a volver un poco a su sitio en cuanto a lo que es las primas de riesgo, que también es una cosa sensata y razonable.
y bueno, pues estaremos en unos liquidez va a haber y tipos razonables y asumibles. En todas las encuestas que vemos de las organizaciones empresariales no es desde luego un problema el tema de la financiación. Es verdad que está en algunas empresas pues el problema de las posibles dificultades a la hora de devolver las financiaciones avaladas, pero también hemos comentado, tanto en ICOs como en los Elkargis va a haber soluciones y aún así no vemos que sean desde luego una avalancha y se van a poder atender con normalidad. Bueno, en términos generales, nosotros estamos viendo que el negocio de empresas va bien. Yo creo en el primer semestre del año, pues en Kutxabank Empresas hemos prácticamente duplicado los créditos que hemos dado de activo fijo y hemos incrementado en aproximadamente un tercio, o sea, más de un 30%, el descuento comercial e internacional, ¿no? O sea que realmente pues, el negocio de empresas parece que va bien. En temas de pólizas de seguro estamos creciendo casi un 20%. Es verdad que en estas situaciones de incertidumbre el tema de los seguros es algo que debe funcionar bien, es lo razonable. También todo el mundo de coberturas, por la subida de tipos, pues hace que las coberturas tanto de tipos de interés, también por el movimiento que ha habido de divisas, dólar, etcétera, las coberturas de divisas también. Y luego también pues, un interés importante de los clientes por todo lo que es el seguro de crédito, el factoring asegurado, las coberturas de riesgo ante los posibles impagos que puedan tener algunas empresas y esas avalanchas de pedidos que decimos que están teniendo, ¿no? Y luego también hay bastante interés y estamos comercializando con mucho éxito los ciberseguros, porque con esta digitalización que ha habido en todo este proceso de pandemia, pues los riesgos digitales son importantes y la cobertura pues es muy apreciada, ¿no? Y en ese entorno nosotros lo que estamos viendo es que nos seguimos teniendo la morosidad no solo controlada, sino cayendo. Nosotros, con datos provisionales, pero en junio cerraremos vamos a decir que cerquita del 1% de morosidad en Kutxabank, desde luego muy por debajo de nuestros competidores y en ratios pues históricamente bajos, ¿no? Bueno, ahí en ese sentido el mensaje que quiero dar es eso, pues que en Kutxabank desde luego estamos para adaptarnos a las necesidades de la empresa. Hemos puesto ahí un poquito lo que va a ser está siendo nuestra campaña de que, bueno, ante esas turbulencias con ese faro, pues ahí seguimos, ¿no? Sólidos, como siempre, con nuestra solvencia para la financiación, las soluciones financieras a las empresas, con los seguros para que nada pare tu empresa y vuelvo a hacer la llamada a los temas fondos Next Generation que esperamos ayudar a que no se escape ni un duro de eso para nuestras empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros ahí seguiremos financiando sin sobresaltos. Somos muy predecibles, nunca nos hemos vuelto locos en momentos expansivos, pero tampoco nos escondemos debajo de la mesa en los momentos malos. Somos estables, ¿no? Nos lo podemos permitir también por la solvencia. Ha comentado Nacho que la solvencia es importante para poder ser un buen financiador. Y realmente, pues bueno, y tenemos unos equipos pues sólidos, especialistas en el mundo de la empresa, que ya han vivido unas cuantas vicisitudes y que son capaces de, con serenidad y conocimiento, dar el traje a medida para cada una de las empresas y ofrecer soluciones pues integrales a la financiación, no soluciones esporádicas, ¿no? Realmente, pues creo que estamos en condiciones de atender todo lo que nos pueda venir y por eso digo que la financiación no debe ser un problema. En cuanto, por hacer un poco el tema de los fondos Next, pues bueno, pues es verdad que se está percibiendo por parte de las empresas eso, pues cierta lentitud, desencanto, retrasos, no llega, bueno, los plazos son cortos, pero yo creo que eso no debe hacer ser más que realmente un acicate para estar muy atentos y como probablemente las convocatorias van a ser pues muy rápidas, con plazos muy cortos, pues hay que estar pues preparados para salir rápido y no perder ninguna oportunidad. Nosotros, como ha comentado nuestro consejero delegado, tenemos una plataforma Kutxabank Next gratuita en la que todas las empresas pueden entrar, meter con unos pocos datos, pues situarse y perfilar cuáles pueden ser las ayudas que les pueden encajar y la propia plataforma les avisa cuando salen este tipo de ayudas, ¿no? Con lo cual, bueno, y luego, por supuesto, contamos luego con nuestros gestores en cada una de nuestras oficinas de empresas. Tenemos gestores especializados y, a su vez, luego tenemos especialistas ya a nivel global que ayudan a estos gestores especializados, pero básicamente con los gestores especializados en cada una de nuestras oficinas pues hay suficiente para que cada empresa se sitúe y se prepare para aprovechar el momento, ¿no?
Y, en definitiva, un poco el mensaje pues es el de siempre, ¿no? Yo creo que hemos vivido momentos muy complicados en estos últimos años. Lo que hemos visto es que hemos ido saliendo y en base mucho pues, a la colaboración entre todos, ¿no? Entre las empresas, entre las entidades financieras, no digamos el Gobierno, las entidades de garantía recíproca. Y realmente pues, creo que entre todos, instituciones, agentes, si seguimos colaborando como hemos hecho en las últimas décadas, diría yo, y en los últimos tiempos convulsos, pues seguiremos adelante. Eso sí, pues yo diría, parafraseando un poco a esto de Bauman y a su mundo líquido, ¿no? Estando muy líquidos, o sea, estando muy maniobrables y fluidos para adaptarse al mercado, pero sobre todo también líquidos de liquidez. Creo que antes lo he comentado, yo creo que se aprendió en la crisis anterior que la liquidez es muy importante y los financieros pues son importantes en las empresas, así que una buena estructura financiera pues se paga, vamos a decir. Y nada más por mi parte, eskerrik asko, muchas gracias. Gracias, Fernando. Fernando Irigoyen, director general del área mayorista de Kutxabank, y a continuación Zenón Vázquez, director general de Elkargi, Sociedad de Garantía Recíproca. Bueno, Egun on denori, buenos días a todos. Voy a permitir ver un poco. Bueno, y en primer lugar, agradecer a Javier Miranda, agradecer a Empresa 21, también a Jesús Galindo, que espero que se esté recuperando satisfactoriamente, por la invitación a Elkargi, para estar un año más aquí con todos vosotros en esta presentación de este libro que yo creo que todos tenemos como libro de cabecera, ¿no? Yo creo que nos da mucha información y felicitaros una vez más pues por realizar este trabajo. Agradecer también a Guillermo y a los ponentes anteriores las menciones que habéis hecho en relación al Elkargi y al trabajo que desempeñamos en el 2020 y recordar que de alguna forma Elkargi, cuyo nombre viene de Elkar, viene de juntos, creo que claramente transmite que juntos podemos llegar mucho más lejos. Agradecer al Gobierno vasco aquí presente, agradecer a entidades financieras como Kutxabank, agradecer, digamos, a todo el ecosistema y que gracias a todo eso no es un reconocimiento únicamente al Elkargi, sino a que este ecosistema ayuda y ha ayudado a mantener a muchos negocios, ¿no? Desde ese punto de vista yo creo que es importante señalar asimismo pues, que tenemos un ecosistema robusto y que tenemos que ayudar a través de todo el ecosistema a que las empresas cada vez sean más fuertes, cada vez sean más sostenibles, desde un punto de vista ASG, desde un punto de vista medioambiental, social y de gobernanza, pero también sostenibles desde el punto de vista económico. Uno de los temas que al final los anteriores ponentes señalaban desde el inicio de la presentación, digamos, de Javier, es que son tiempos impredecibles. Hablamos de una coyuntura en la que parece que todos nos preocupa qué es lo que va a pasar después del verano, pero por otro lado también, y añadiéndome a los mensajes de Fernando, vemos que las empresas, al margen de las vicisitudes y las dificultades que están teniendo que enfrentar, están cada vez más fuertes, ¿no? Desde ese punto de vista, bueno, pues inflación, subida de tipos de interés, tipos de cambio en paridad con el dólar, lo cual ayuda en algunos aspectos y entorpece en otros, con unos costes de energía desorbitados, unos accesos a materias primas complicados, pues hace que eso, añadido a una situación geopolítica complicada, pues parece que vamos abocados a una situación muy complicada. Yo creo que la situación que tengamos que enfrentar vendrá. Creo que lo importante es que las empresas sean cada vez más fuertes y desde ese punto de vista también estén diversificadas. Yo creo que muchas veces cuando en una empresa se habla de proveedores o incluso se habla de clientes, se habla de la diversificación y eso es algo totalmente asumido. Cuando hablamos de financiación, la diversificación a veces es como algo extraño.
Por eso, hoy quería hablaros de lo que es diversificación y de lo que es financiación alternativa. Nosotros desde el Cargui estamos tratando de impulsar diferentes ámbitos porque hoy en día, en relación a hace 20, 30 años, la financiación no es la misma financiación que se podía percibir por parte de las empresas, por parte de las pymes, hace 20 o 30 años. Hoy en día hay diferentes productos, diferentes servicios, y muchas veces no es que algunos productos sean buenos y otros sean malos, sino que hay productos que a una empresa le pueden venir bien, y para eso es para lo que desde el Cargui estamos trabajando, para ayudar a las empresas a identificar aquellos productos, aquellos servicios financieros que les ayuden a ser cada vez más robustos y a crecer. En el corto plazo es cierto que, como decía, todo apunta a una desaceleración, las previsiones van a la baja, como nos lo planteaba Ignacio, pero hay una preocupación quizás entre los empresarios, y tal y como nos lo transmiten a nosotros, de la dificultad y de que uno de los grandes retos es la repercusión de los precios para realmente hacer frente, digamos, de forma sostenible en el futuro a esos clientes. Creo que esa es la prioridad en estos momentos, creo que se está trabajando, creo que hemos pasado de actualizar los precios una vez al año, o ni eso, a actualizarla no semanalmente, pero sí de forma muy intensiva, y creo que ahí es donde está la base para, sobre todo, ir anticipándonos y previendo cualquier situación, visto que en los últimos 2 años parece que crisis las estamos sufriendo de todo tipo. Señalar también que en todo este ecosistema, en toda esta situación, no nos tenemos que olvidar de la concentración bancaria. Revisando los datos el otro día, en algo más de una década ha habido 52 entidades financieras, entre bancos y cajas, que de alguna forma se han concentrado, han sido absorbidas, han sido fusionadas, 52 a nivel estatal, es realmente una brutalidad. Es decir, estamos hablando de una concentración de entidades muy importante. Hoy en día los 3 grandes bancos a nivel estatal concentran más del 60% del mercado financiero, y eso no quiere decir que no tengamos que seguir y que obviamente el sector bancario va a estar ahí, como nos decía Fernando, y cuya pilar es indudable. Creo que la financiación alternativa tiene que ser complementaria, y tiene que ayudarnos a diversificar. No nos volvamos locos y no planteemos de repente una financiación alternativa al 100% o al 50%. Es cierto que los bancos nos han traído hasta aquí y los bancos nos seguirán acompañando, y creemos, y así lo hemos demostrado en los últimos años, que las entidades financieras están ahí para apoyar a los proyectos viables, pero lo cual no quiere decir que la financiación únicamente pueda o deba ser bancaria. Hacía un pequeño apunte también, Ignacio, al tema de los mercados. Bueno, pues también la financiación está en los mercados. Me consta, BME está impulsando lo que es la financiación a través de mercados, y desde ese punto de vista señalar que ni la bolsa está hecha para todo el mundo, pero bueno, la bolsa puede ser una opción para empresas, digamos, que puedan estar en nuestro ámbito de actuación. Por eso a mí me gustaría transmitir un mensaje sobre todo de apertura a diferentes productos, diferentes servicios, como decía al principio, porque las empresas tienen que ser dueñas de su gestión y conocer todas las alternativas. Muchas veces al final hablamos de estereotipos y hablamos de un private equity, o hablamos de un direct lending, o hablamos de diferentes productos, y en función de la experiencia de cada uno parece que ponemos el producto como un producto bueno, o consideramos que el producto no es bueno. Yo sí que consideraría que la cultura o la educación financiera, como decía Manu antes, nos puede ayudar a identificar y a decidir cuáles son los productos que mejor nos vienen en todo momento. Por eso desde el Cargui siempre hablamos que a mayor conocimiento y cultura financiera, mayor competitividad. Creo que es un aspecto fundamental y creo que por ahí estamos trabajando. Si hablamos de financiación alternativa, porque he mencionado de financiación alternativa en varias ocasiones, y por los datos que tenemos del año pasado,
estamos hablando que la financiación alternativa, no para las grandes empresas, para las empresas del IBEX, sino para las micros, para las pequeñas y medianas empresas, se incrementó o aumentó hasta los 53.000 millones de dólares a nivel global, un 51% respecto al año anterior. Los mayores volúmenes se registraron en Estados Unidos, que como sabéis es un mercado en el cual la financiación alternativa pues tiene muchos años de recorrido, seguido por el Reino Unido y después por Europa. En Europa el Estado español tiene entre la cuarta y la quinta posición, después de Alemania, Francia y Suecia. Creo que desde los diferentes gobiernos locales y estatales se está apoyando, se está intentando impulsar lo que es la financiación alternativa y creemos que ese es un buen camino, entendiendo que la diversificación, como decía antes, no solo de proveedores, no solo de clientes, es bueno para apoyar a las empresas. Hablábamos que de la financiación alternativa en Estados Unidos, para que os hagáis una idea, el 70% de la financiación en Estados Unidos es alternativa, el 50% en UK, y estamos hablando que a nivel europeo ya los datos bajan de forma significativa. Es cierto que está creciendo, pero entendemos que está creciendo de forma insuficiente. Por ello queremos apoyarla. Por ir avanzando en mi presentación, señalar también que nosotros desde el Cargi pretendemos no ser únicamente una herramienta en tiempos de crisis, una herramienta para ayudar a las empresas en ese 2020 o en esas futuras crisis que puedan venir, sino para fortalecer, como decía Fernando, esos balances, esas situaciones de las empresas para poder asumir y acometer, digamos, con éxito nuevos retos y nuevas crisis. Por ello hemos creado y llevamos trabajando años en proyectos y en financiación como el Fondo de Innovación. El Fondo de Innovación es una financiación hasta 1,5 millones con un componente de innovación que tiene que demostrar la empresa, en el cual al final ahorradores invierten, digamos, o fondean de alguna forma en financiación para pymes, para fomentar la innovación. Eso es financiación alternativa. También estamos trabajando con Finindustria. Finindustria trabajamos con diferentes fondos a través de financiación alternativa y basándonos principalmente en sale leaseback de maquinaria, y estoy hablando por ello principalmente en el sector industrial. Trabajamos para obtener fondeo, tener financiación para empresas con alto crecimiento, empresas que tienen un nivel de endeudamiento alto, que quizás en un momento dado los bancos, las entidades bancarias han llegado a un nivel de exposición suficiente y que eso no puede hacer que esos proyectos no sigan adelante, esos proyectos realmente no obtengan todavía más energía para seguir adelante. Desde ese punto de vista, creemos que es importante y volvemos a señalar la importancia entre diferenciar un producto bueno o un producto adecuado a la situación de cada empresa y de cada pyme. Quiero traer también a colación aquí un producto que es un producto en el fondo fiscal, financiero fiscal, le llamaría yo, que es el 64 bis, del cual se habla y del cual pues entidades como Iberdrola son grandes promotores y precursores, pero que creo que tiene que llegar a muchas más empresas. Al final estamos hablando de la posibilidad en la que empresas con bases imponibles positivas puedan financiar a proyectos con bases imponibles negativas y en el cual ambos dos se beneficien. Hemos creado nosotros, incluso con la Diputación Foral de Vizcaya, una plataforma, pero lo que estamos tratando es de impulsar y de mantener un marco de garantía en el cual tanto la empresa financiadora, la empresa con bases imponibles positivas, como la entidad o la empresa con bases imponibles negativas, realmente sea capaz, digamos, de beneficiarse de esta situación que fiscalmente es muy positiva. Señalar también financiaciones alternativas como el ICO directo o como Cofides, que son entidades con las que estamos trabajando, estamos colaborando con el ICO con tickets mínimos de 4 millones, que ayudan también a que el pool bancario, a que el pool de nuestras empresas esté más diversificado y que ello les ayude, digamos, a seguir adelante con los proyectos ambiciosos que tengan.
Señalar también que mañana mismo firmamos un nuevo acuerdo con Sepides, una entidad de SEPI, el cual bueno, pues es un paso adelante también en diferentes fuentes de financiación, en este caso del Estado, que nos pueden ayudar o pueden ayudar las empresas, y por lo cual hablamos de financiación alternativa muy adecuado en algunos casos para las empresas. Señalar por terminar que desde el Cargi y en la evolución que estamos llevando a cabo este año estamos viendo un crecimiento, estamos, como ya apuntamos hace no mucho, un crecimiento importante en la generación, digamos, de las financiaciones, y sobre todo reseñaría la importancia de la inversión. Estamos viendo inversión, lo cual bueno, es siempre positivo, es decir, invertir en nuevos proyectos, invertir en algunos activos para crecer es siempre positivo, y estamos diciendo que más del 60% de las financiaciones que estamos concediendo tienen una componente de inversión. Es cierto que desde ese punto de vista tenemos desde enero un programa que es el programa apoyado por fondos Next Generation de fomento del emprendimiento industrial, y desde ese punto de vista, cuando hablamos de emprendimiento, hablamos de empresas también estables, con un crecimiento en líneas de negocio, en negocios diferentes, que pueden optar, digamos, a esta financiación a tipos subvencionados, tipos subvencionados hasta el 1,8, que creemos que también está ayudando y poniendo desde nuestra parte pues ese granito de arena para ayudar a las empresas, como decía, para que las empresas sean dueñas de su futuro, para que las empresas tengan un balance y una situación financiera que les ayude a asumir los retos y las dificultades que puedan venir a futuro. Y por nuestra parte, muchísimas gracias por la invitación y quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias, Zenón Vázquez, director general del Calgui Sociedad de Garantía Recíproca. Bueno, solo me queda dar un pequeño resumen y despedida final. Yo diría que desde 1984 el periódico Empresa 21 ha levantado el teléfono todas las quincenas para hablar directamente con los empresarios, para hablar directamente con los pequeños y medianos empresarios. Creemos que esta es la clave de todo esto. Hemos hablado y hemos debatido sobre los números, que también es importante y es un mensaje que hay que enviar a la sociedad, a las instituciones, a la información. Tenemos que basar nuestros argumentos sobre cifras, sobre conocimiento, aprender del pasado, como decía Nacho, para saber hacia dónde nos movemos, bajar el balón al suelo y remar juntos, como decía Fernando, instituciones, empresas financieras, empresas vascas, y también, como decía Hernando, ampliar la visión hacia nuevos criterios de financiación que también nos hacen ser mejor como sociedad. En este sentido, las empresas vascas son un factor clave para el arraigo social de nuestro país, de nuestra gente. Y creemos que si conseguimos entre todos, instituciones, empresas, bancos, sociedad, mantener una de las características que siempre ha marcado la idiosincrasia del ecosistema empresarial vasco, que es el arraigo, la colaboración y la seriedad, la disciplina y el trabajo, cualquier crisis, y ya tenemos experiencia en ellas, es remontable. Muchísimas gracias a todos por haber cruzado ese río de fuego, que era hoy la Gran Vía de Bilbao. A las 124 empresas que han encontrado un hueco hoy en sus agendas para vernos también por streaming, muchísimas gracias. Y nos vemos el año que viene con los resultados de 2021. Gracias. A continuación hay un pequeño refrigerio aquí arriba, así que me gustaría que estéis todos aquí. Muchas gracias.